presente reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum legal, me permito solicitar al diputado Omar Bazán, quien gentilmente funge como secretario en esta sesión, se sirva pasar lista de asistencia. Permiso. Con permiso del diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Francisco Sánchez Villegas. Presente. Justifica la diputada Georgina Bujanda y la diputada Amelia Osaeta Díaz por ocupaciones de su encargo. Diputado Benjamín Carrera Chávez. Acá ando, no sé si sea posible que se me considere mi asistencia. Es correcto. Diputado Omar Bazán, presente. Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 3 de los 5 diputadas y diputados que integramos esta comisión. Gracias, diputado secretario. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a esta sesión, siendo las 9:15 del día 18 de octubre del 2021, instalados en el Salón Legisladores. En virtud de lo cual, al existir quórum, todos los acuerdos que emanen de esta sesión serán legalmente válidos. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Punto número 1, mismo que haya sido desahogado, lista de asistencia. Punto número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 3, aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Punto número 4, exposición a cargo del Instituto Estatal Electoral relacionado con el tema elección directa de regidurías. Punto número 5, análisis, discusión de las siguientes iniciativas. Asunto 252, relativo a la iniciativa con carácter de decreto que reforma las fracciones 1 y 2 del tercer párrafo del artículo 27 bis de la Constitución Política del Estado de Chihuahua con el propósito de disminuir el financiamiento que el Estado le otorga a los partidos políticos para su operación, funcionamiento y en el desarrollo de las campañas electorales, promovida por el Grupo Parlamentario de Morena. Punto número 6, análisis, discusión y en su caso aprobación del programa de trabajo interno de la comisión en relación a las propuestas que hubiere para su elaboración a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento interior y de prácticas parlamentarias. Punto número 7, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito a la Secretaría sírvase a poner a consideración de las diputadas y diputados el presente orden del día para su aprobación. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los diputados presentes en esta sesión, quien esté por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación, quienes estén por la negativa, por la 2. Diputado Carrera, de viva voz, ¿puede decir su postura de voto? A favor. A favor. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones en relación al contenido del orden del día de esta reunión. En el mismo sentido, me permito solicitar a la Secretaría someter a consideración el acta de la reunión anterior, misma que fue circulada previamente a través de los correos electrónicos institucionalizados. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados, quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar de viva voz o levantando la mano su manifestación de voto. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor del acta de la reunión anterior. Muchas gracias, secretario. Continuando con el orden del día, damos la más cordial de las bienvenidas a consejeros del Instituto Estatal Electoral, quienes han manifestado su interés de conversar con esta comisión, particularmente con el tema de la elección directa de regiduría. Son varios los temas que unen a esta comisión con el Instituto Estatal Electoral. Y bueno, nos da mucho gusto recibirlos a los 3 consejeros. En un momento se incorporarán más integrantes de este órgano autónomo. También damos la bienvenida al secretario de Asuntos Legislativos, licenciado, bienvenido a esta sesión, quien fue invitado también para conocer los puntos que aquí se aborden. Lo anterior en razón, como he dicho, se ha recibido ya esta iniciativa. Recordemos que en la legislatura anterior se incorporó un artículo transitorio que establece esta posibilidad de la elección directa de las regidurías
Y bueno, a fin de determinar el camino a seguir en este importante tema que guarda relación tanto con el rubro de participación ciudadana como el de asuntos electorales, consideramos oportuno que la expertise del Instituto Estatal Electoral a través de sus consejeros y consejeras fuera compartida a esta comisión y al personal técnico del Congreso. Lo anterior con la finalidad de, en la medida de lo posible, arribar en breve a un posible acuerdo en este tema y poder transitar ya en una ruta con mucho mayor claridad, con miras al proceso electoral del 2024. En este sentido, nos gustaría escuchar a representantes del Instituto Estatal Electoral con algunos aspectos técnicos que consideren importantes que se conozcan en esta comisión. Se encuentran representantes de 3 de las fuerzas políticas representadas en este Congreso del Estado, con la finalidad de escuchar su planteamiento. No sé qué consejero guste comenzar. Adelante, consejero Saúl. Ahí. Muy buenos días. Pues muchísimas gracias por la invitación, por la atención para que pudiéramos tener una reunión inicial en tratamiento a este tema y exponerles algunas cuestiones que se han observado, dado que al interior del instituto, el área de organización electoral, en conjunto con una experta externa, especialista en materia de distritación, hemos encontrado pues algunas situaciones que vale la pena o que queremos poner a consideración para el momento en que se inicien los trabajos para una reforma, una eventual reforma que brinda los parámetros para llevar a cabo las demarcaciones territoriales a nivel municipal para la elección directa de regidurías. Dado que el artículo transitorio al que hace alusión el diputado Sánchez, pues señala precisamente que conforme a los criterios que señale la ley. Entonces, estos criterios que están ahorita todavía faltando y que están haciéndose ejercicios por parte del instituto, pues los ejercicios del instituto están un poco pensados en la distritación federal, ¿no? O en la manera en que se hace la distritación con un parámetro poblacional, con una variación del más menos 15% de la población para la delimitación de los distritos y la representación, pero obviamente, pues bueno, se pueden tomar otro tipo de decisiones, considerando también pues la diversidad territorial y poblacional en la que se constituye nuestro estado, dado que Huejotitán, por ejemplo, tiene 3 casillas, Juárez 2000, Huejotitán tiene 5 regidurías, pero 3 casillas nada más. Entonces hay problemas en algunos municipios, por ejemplo, que son menos casillas que las regidurías a elegir. Las complicaciones para la división de la población que va a estar, o de la ciudadanía que va a votar de manera directa por regidores o regidoras, pues bueno, entonces tomando también en consideración que la sección electoral o las casillas es la unidad mínima territorial para la votación en tema electoral, pues bueno, habría ahí ese tipo de complicaciones y algunos otros que mencionarían mis compañeros. Uno muy sobresaliente es el tema de las nulidades, ¿no? En materia electoral, una causa de nulidad de una elección es que se anulen el 20%, al menos el 20% de las casillas de alguna de las elecciones de que se trate. Y por ejemplo, pues aquí sí es una sola casilla o al menos una de 5 casillas, pues incurriría o generaría esta causal de nulidad de la elección de una de las regidurías de elección directa. Entonces, se ha llevado pues ciertos rounds de sombra y en organización electoral del instituto. Sin embargo, pues bueno, topa de repente ya cuando la falta de algunos parámetros que se tienen que conocer y que quisiéramos, si tienen a bien en la comisión, en algún momento de mesas técnicas, pues bueno, que pudiera colaborar también el área técnica del instituto para proveer de información y de bueno, pues del conocimiento que pueda
ayudar a la generación aquí del tema de la reforma. Por mi parte, yo que dejaría aquí el micrófono a mis compañeros. Gracias, consejero. Adelante. Gracias. Buen día y gracias por la invitación. Sí, aunado a lo que comenta el consejero Rodríguez, surge el tema ese de los casos, pues, ¿no? Donde la poca existencia de casillas en algunos municipios, e incluso el absurdo de más regidurías o cargos a elegir que casillas. Pero luego también tenemos el tema de que incluso en algunos otros, sobre todo en la parte rural, tenemos un desequilibrio o una, no sé cómo decirle, la sintonía en cuanto a que tenemos secciones con una gran densidad de electores en su estado nominal y unas con muy poquitos. Entonces eso también hace complicado cuando son pocas las casillas el cómo configurar esas demarcaciones para que al menos hacia el interior de ese municipio, pues bueno, sean más o menos equivalentes y que no existan, por decir una regiduría que vaya a ser electa por un gran número de electores y alguna que sean electas por muy pocos, ¿no? Entonces, esos temas y quizá aventurábamos en la plática que tuvimos la semana pasada con el diputado Sánchez, el que quizá pudiéramos, digamos, empezar con lo más sencillo, y lo más sencillo pueden ser los municipios más nutridos, como Juárez y Chihuahua y algunos otros, en los que por la gran cantidad de secciones y de casillas, ahí sí se pueden reconfigurar esas demarcaciones para que tengamos pues más equivalente, pues, ¿no? La cantidad de electores que va a estar votando por cada cargo, ¿no? Entonces, yo por aquí lo dejaría porque el tema de consulta indígena es un tema que conoce mejor aquí mi compañero. Gracias, consejero. Adelante, consejero. Gracias, presidente. Pues primero que nada, muy buen día para quienes nos acompañan aquí. Y comentar un poco respecto de la importancia de la consulta indígena para todo este tipo de mecanismos, ya sea una redistritación, como en su caso lo va a empezar a hacer el Instituto Nacional Electoral, y ahora el mes que entra. Como para este caso también de las circunscripciones municipales. Y les digo que esté muy cuidadoso con este tema porque ahorita incluso hay unos criterios, digamos que diferentes en los que se han realizado las consultas indígenas y hay que tomarlo en consideración. Incluso la Ley General de Consulta Indígena ahorita está en el Senado. Después de haber hecho algunos foros de consulta en diversas regiones del país. Aquí en Chihuahua le tocó a Huachochi para consultar a los pueblos del estado de Coahuila y del estado de Chihuahua. Pero ser muy cuidadosos con ese tema, pues la Corte ha tenido definiciones muy específicas y muy claras al respecto de la duración, de lo que cada uno de los criterios de libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada significa y cuál es la relevancia de tales, para no ir a caer en el chasco de poder después tener una reforma muy bien establecida, pero que lamentablemente por la consulta pueda venirse abajo, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con ese tema de la consulta, el tiempo que lleva la consulta, considerarlo también para que no nos agarre con las manos en la puerta y señalar que por parte del Instituto Estatal Electoral nosotros podremos brindar acompañamiento en este tipo de consultas, como lo hemos hecho a lo largo de ya algunos años, que en calidad de órgano garante, para poder acompañarlo y tener la certeza de que pueda realizarse bien en conjunto con las autoridades indígenas, COEPI, INPI y demás. ¿Se da cuenta? Gracias, consejero. Hago constar que se integra a estos trabajos como invitado especial el diputado Chávez, en representación del Grupo Parlamentario del PAN. Bienvenido, y también la consejera Frida se ha incorporado a los trabajos de esta comisión. Habiendo intervenido los tres consejeros y aprovechando que viene arribando, no sé, consejera, si usted compartirnos algunos aspectos que considere importante transmitir a esta comisión respecto de la elección directa de regidurías.
bueno, buenos días a todas y a todos. Pues gracias por generar este espacio, este encuentro entre legisladores, legisladoras y consejeras, consejeros del Instituto Estatal Electoral. La verdad es que sí es un tema de sumo interés para el Instituto Estatal Electoral por todas las implicaciones que tiene. Seguramente ya mis compañeros estuvieron relatando la mayoría de ellas, en donde vemos el principal reto, pues es cómo conciliar la parte, sobre todo de la geografía electoral con la organización de estas elecciones, pero aquí me está pasando mi compañero algunos temas pendientes. En cuanto al presupuesto, sí traemos algunos trabajos ya incluidos para el presupuesto 2022. ¿Por qué? Porque necesitamos iniciar, de hecho nosotros ya en este momento estamos iniciando los trabajos, ya hemos sostenido algunas reuniones con el Instituto Nacional Electoral. De hecho, la distritación a nivel país se inicia más de 2 años antes de las elecciones, entonces ellos ya la están iniciando, por eso tuvimos la necesidad de acercarnos ya. Y pues este tema de la geografía electoral tendríamos que verlo en lo inmediato, de ahí que el Instituto Estatal Electoral sí lo está colocando en su presupuesto, quizá no todavía con el total de implicaciones, pero sí sobre todo en el área jurídica necesitamos algunos especialistas que estén trabajando este tema, precisamente para la armonización de todo un proceso electoral que venía realizándose sin una elección más. O sea, para nosotros es una elección más que en logística serían como 5 elecciones más. O sea, para nosotros es elegir un cargo más, pero en logística sí es como 5 elecciones más. De ahí que en el área jurídica sí estemos contemplando actualmente un presupuesto para la contratación de más abogados, abogadas que estén trabajando ya este tema y que nos digan el cómo, ¿no? Pero también, pues por eso estamos buscando este acercamiento, porque pues para llegar al cómo necesitamos la norma. Y bueno, pues eso es lo que ahorita tenemos en cuanto al presupuesto. Sí lo estamos considerando, sobre todo en trabajo de gabinete. Para nosotros sería trabajo de gabinete. Y también una persona que ande en tierra, sobre todo que sea experto en demografía, ¿no? Que ande en calle generando y trabajando a la par con el INE los temas de distritación municipal. Entonces, bueno, pues esos son para nosotros la importancia de ya acercarnos, y bueno, pues también estaríamos nosotros prácticamente en stand-by esperando que la norma se generara. Entonces, de ahí de la relevancia de, pues, de generar estos encuentros. Hasta este momento sería cuánto. Gracias, consejera. Se incorpora la consejera presidenta en este momento. Le damos la cordial bienvenida. Justo a tiempo, ¿no? Adelante, Muy consejera, por favor. Viene llegando justo en el momento oportuno. Le contextualizo, consejera presidenta. Hemos dialogado con la consejera y los consejeros sobre algunas de las implicaciones de la elección directa de regidurías. Se incorpora también el secretario del Instituto Estatal Electoral. Bienvenido. Y bueno, nos han expresado algunos aspectos sobre la complejidad en el sistema de nulidades, municipios que tienen menos secciones que cargos a elegir, la distritación municipal y la geografía electoral, el presupuesto, en fin, algunos aspectos que hemos visto que es importante analizar desde este momento para llevar a buen puerto este tema. En este sentido, me gustaría cederle la palabra para que tuviera bien ahondar, si así lo considera, en estos aspectos de la elección directa de regidurías. Consejera Espino. Gracias, pues muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por recibirnos aquí en el Poder Legislativo. Para nosotros, por supuesto, es un gusto. Seguramente ya tuvieron oportunidad de que mis compañeros se los expresaran, mis compañeros y mi compañera. Disculpar a la consejera Georgina, que se encuentra en un tema médico y no puede acompañarnos, que sería la única que no estaría aquí con nosotros. Y bueno, pues el gran motivo de estar con ustedes, se lo habíamos expresado ya al presidente de la comisión, al diputado Francisco, sobre esta temática de geografía electoral, que es muy importante para la reforma que tuvieron a bien aprobar diputadas y diputados
de la legislatura anterior sobre las regidurías. Es un tema que nos preocupa, ¿no? Que ya hemos iniciado nosotros los trabajos con una geógrafa especializada precisamente en geografía electoral y que bueno, es muy positivo el saber la visión de ustedes en cuanto a la temática porque requiere de un arduo trabajo por parte del órgano electoral y además es una cuestión muy técnica, ¿no? Que hay que seguir trabajando, que además está presupuestada para el próximo año 2022 y algunos otros temas que requieren también trabajo, ¿no? Como es el voto en el extranjero, que lo comentaba el consejero Gilberto Sánchez hace unos días con el señor diputado, el tema de pueblos indígenas, la consulta que necesita, requiere seguir avanzando y por supuesto desarrollo en la legislación, el mismo tema en género, ¿no? En paridad, que bueno, pues algunas interpretaciones o se daba o se generaban algunas interpretaciones a veces opuestas en razón en que la ley, la norma jurídica es muy escueta, ¿no? Entonces, estos serían como algunos de los temas, sé que hay varios, ¿no? Pero a lo mejor los principales que quisiéramos nosotros compartir con ustedes y especialmente el de geografía electoral, porque insisto, requiere de mucho trabajo porque hay que hacer una distribución territorial que no existe, analizar, por supuesto, las experiencias que existen en otros estados de la República, como Nayarit, pero que no son tan complejas como sí lo es la geografía del estado de Chihuahua, ¿no? O sea, todos lo conocemos, el estado grande, pues no solamente es grande en extensión, sino que su propia orografía resulta pues ser muy complicada, es algo totalmente nuevo para nosotros. Hay capacidad técnica en el órgano electoral, pero sí requiere también, por supuesto, de la visión del Congreso, porque bueno, son ustedes quienes en su momento, aquí el diputado Marbazón, que correspondió también a la legislatura anterior, pues necesitamos ponernos a trabajar, ¿no? Y qué mejor que a través de esta comisión ya especializada, la cual aplaudimos, ¿no? En participación ciudadana y temas electorales, que nos permite estar trabajando conjuntamente, ¿no? Entonces, yo les pediría a mis compañeras, a mi compañera, a mis compañeros, tal vez Saúl, que ha estado trabajando organización electoral, que pudiera darnos algunas visiones, ya lo comentaste, ¿ok? Gilberto, no sé si ya también comentaron. Ok. O sea, la que llegó tarde es Cata. Estaba en una entrevista, perdón. Acuérdense que estamos en el 68 aniversario del voto de la mujer. Entonces, bueno, pues esa será la intención, ¿no? Como ponernos de acuerdo a los trabajos que tenemos que emprender y que necesariamente, forzosamente, tiene que ser en conjunto con el poder legislativo, ponernos de acuerdo y en su momento, cuando ya tengamos una planeación avanzada, creo yo, hacerlo del conocimiento del poder ejecutivo, de manera en que podamos cuadrar para bien de la ciudadanía y del propio territorio chihuahuense, ¿no? Es cuanto. Gracias, consejera presidenta. Pues sí, efectivamente es un tema de absoluta relevancia. Afortunadamente en esta comisión, 4 de los integrantes vienen de un proceso de elección consecutiva, entonces conocen bien el proceso de debate que se dio en la legislatura anterior. Y bueno, me gustaría abrir también el uso de la voz a los compañeros diputados, diputadas que se encuentran presentes con la finalidad de ver si hay algunas preguntas o aportaciones en este tema. Diputado Bazán, diputado Primeramente, felicitar a la consejera Claudia Espino por su informe, que estuve estos días pasados. En un momento le entrego su acuse de recibido. Están entregando el documento ahorita en la presidencia. Le informé a la diputada Bujanda del mismo documento. Felicitar asimismo a la consejera y a los consejeros presentes, al señor secretario, por estar en esta reunión. Siempre la coordinación con este instituto es sumamente importante, y más en el poder legislativo, porque hay que normar, hay que actualizar y hay que puntualizar algunas normas jurídicas que a través de la
legislatura se tienen que hacer, y también felicito a los integrantes de esta legislatura por haber votado esta Comisión de Participación Ciudadana y Asuntos Electorales, y particularmente al presidente Sánchez en esa cuestión de lo que él, como dirigente hoy de un partido, y los que fuimos en el pasado, y me tocó vivirlo como dirigente del PRI estatal en los últimos 4 años con este instituto electoral, con estos consejeras y consejeros, pudimos hacer algunas precisiones, algunas cuestiones de reformas y de adecuaciones a la ley en torno a estas particularidades. Sin duda alguna, las 2 puntos que están en el ponderante de lo que se legisló en la pasada legislatura, pues sí, y hay que avanzarle, y yo felicito al diputado Sánchez y la disposición del instituto, porque es un trabajo enorme. Sí, faltan 3 años para la elección, o menos de 3 años, pero hay que hacer muchas cosas de adecuaciones. En primer lugar, hay que ponernos de acuerdo si aplicaría en los 67 municipios, o solamente empezaríamos, como dice el diputado Sánchez, que en algunos para ir avanzando en este concepto, los grandes, me imagino, y en esa circunstancia pues ir socializando, porque esto cambia enormemente la manera organizacional y la manera de la práctica de la elección de regidoras y de regidores del ayuntamiento, en los cabildos, y sería una nueva norma. Entonces hay que socializar mucho esta circunstancia, pues, con los partidos políticos, con los actores, con la sociedad, con las cámaras, el mismo Congreso. Se tendría que poner mucho a la participación, valga la redundancia, ciudadana, a los foros, a las consultas, aunque la ley ya está, pero sí la adecuación de la disposición de la ley. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cuándo lo haríamos? ¿En qué lo haríamos? ¿En el 24 vamos en todo? ¿Vamos en una parte? ¿Cuál sería la manera organizacional? ¿Qué depende del Congreso para adecuar? ¿Qué depende del instituto? ¿Cuánto recurso va a requerir? En fin, y el mismo ejecutivo, las organizaciones que tienen que ver con los derechos indígenas, las consultas, en fin, todo lo que esto implica. Creo que es una agenda amplia, y que conozco la vocación y la organización del diputado Sánchez, y creo que lo va a hacer bien, y lo vamos a respaldar y ayudar para que esto vaya avanzando, y creo que es un tema que nos ocupa y nos preocupa. Nos preocuparía no hacerlo. Creo que estamos ya en esa parte de hacerlo, y nos ocupa poder estar participando entonces con mayor propuestas y con mayor dinamismo en el tema de lo que se vaya conjuntando, a lo mejor en una propuesta, si no en esta reunión, en una próxima, ya de una agenda clara de trabajo conjunto, de participación interna de la comisión, que pudiéramos tener ya objetivo con claridad y cronograma, sobre todo en ese tema. Así que felicidades a todos, provecho, y aquí estamos a las órdenes. Gracias, diputado Bazán. Aprovecho para comentar que es muy positivo que se encuentre aquí el diputado presidente de la Comisión de Gobernación, porque este tema será resuelto en comisiones unidas, tanto de Gobernación como de Participación Ciudadana y Asuntos Electorales. Igual el diputado Chávez, integrante de la comisión, y que además fungió como regidor del ayuntamiento. Entonces tiene buena experiencia en este tema. ¿Tiene usted un comentario, diputado? Gracias, presidente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Provecho. Bueno, muy concreto. Primero agradecerle al presidente de esta comisión, al diputado Sánchez, la invitación en representación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Muy agradecidos por esta atención. Yo rescato algunas de las cosas que habla el diputado Bazán. Para mí es muy importante la socialización del tema. O sea, al final, la democracia y los procesos los hacemos todos. Y creo que entre más esté socializado, pues mejor vamos a llegar a mejor puerto. El otro tema, sin duda, es la coordinación con este Poder Legislativo. Hablo de una coordinación desde la estructura legal hasta también el tema de presupuestos. Eso también se tendrá que ver en su momento. Y la otra, bueno, pues la discusión de los casos de éxito y los que no han sido de éxito, para no cometer a lo mejor los mismos errores, y sí
adoptar los aciertos. Y pues la otra también es escuchar las demás fuerzas parlamentarias, pero además a la sociedad en general. Creo que también es importante que podamos tener a lo mejor un foro o varios foros de discusión, porque la realidad de Juárez, de Chihuahua, de Parral, de Delicias es distinta, es disímbola. Y bueno, pues creo que tenemos que entender que hay algunos municipios que sí obedecen a esta realidad y otros que no. Entonces, para ir muy claros en esto, creo que 3 años se pasan muy rápidos, vamos a estar en elecciones muy, muy rápido. Entonces, pues yo festejo y celebro que nos pongamos a trabajar desde prácticamente el primer mes de esta legislatura. Sería cuanto y muchas gracias por la invitación, presidente. Gracias, diputado. Es muy importante lo que comenta, porque efectivamente no hay que olvidar la génesis de este tema, que es una iniciativa que surge desde la sociedad civil, que se recoge por varias fuerzas políticas para cristalizarse finalmente en este transitorio y que indudablemente deben ser parte de este proceso. Igualmente, los entes correspondientes del Poder Ejecutivo, el propio Poder Legislativo, el INE, que participa en el proceso de distritación, y la autoridad electoral local. Diputado Carrera, no sé si tenga usted algún comentario, aportación que considere importante hacer. Sí, claro que sí, con todo gusto, diputado. Primero, pues, saludar y disculparme porque no me fue posible estar en esta reunión. Entiendo que se tuvo que convocar de manera un poco apresurada, pero lo importante es que ya se empezó con este tema que ustedes saben que en lo personal me interesa a la fracción parlamentaria en la cual me parece que hacia adelante, entiendo lo complejo del asunto, pero podemos dar otro paso importante en esta legislatura. A lo mejor sí, como se ha dicho aquí, tendríamos que ver algunos temas ahí de tema de los municipios, tema del presupuesto, el tema, algunos, pero que sigamos avanzando, ¿no? Que sigamos hacia adelante. Me parece que estamos obligados a darles a los ciudadanos una posibilidad de una mayor presentación. Anclar a los regidores en una zona territorial definida es algo importante para que el ciudadano pueda tener pues esa cercanía. Yo celebro esta reunión, era ya urgente y necesaria. Ojalá que pudiéramos de esta reunión o en alguna otra posterior ya definir la ruta crítica que se debe de seguir para el 24. Con una consejera, no sé si sea posible que un acuerdo de esta reunión sea que ya se dé una técnica, a lo mejor la palabra no sea correcta, pero donde ya se pueda poner en blanco y negro algunas de las situaciones que se requieren y ver cómo los podemos resolver, ¿no? O estoy a la orden, estoy por aquí conectado, pronto nos vemos por allá. Gracias, diputado Carrera. Efectivamente, esto, como usted lo comenta, es un primer acercamiento con la finalidad de dar continuidad a algunos de los temas aquí expuestos. Lo que les plantearía desde la presidencia de esta comisión sería dar continuidad a través de algunas mesas especializadas en los diferentes rubros en los que tiene implicaciones este tema. Y bueno, visualizar la ruta también para poder formalizar un acuerdo. Yo estoy en comunicación también con los coordinadores de las fracciones parlamentarias con la finalidad de poder tratar de cristalizar un acuerdo político de forma pues cercana para tener claridad en qué ruta estaríamos transitando, y a partir de ahí el trabajo legislativo en principio y el trabajo técnico pues tenga claridad del escenario final al que estaríamos arribando, porque efectivamente sería un despropósito el órgano electoral estuviera invirtiendo recursos, presupuesto, personal, en un tema que no tenga la suficiente claridad del resultado final. Entonces creo que es necesario
ya tener un acuerdo en este tema. Afortunadamente, pues prácticamente todos los grupos parlamentarios de este Congreso están aquí representados y en breve estaríamos ya con apoyo del área técnica también aquí al Congreso buscando un acuerdo con las mayorías parlamentarias con la finalidad de poder tener claridad en este tema y poder transitar ya con claridad sobre los términos técnicos de este tópico. No sé si hay alguna intervención final. Si nos permites al secretario ejecutivo. Por supuesto, secretario, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Es un honor que nos hayan invitado a colaborar en este tema que, como ya mencionaron las consejeras y los consejeros, tiene pues una dimensión técnica muy importante. Yo destacaría así como observar los muchos precedentes que hay sobre el tema que ha fijado la Sala Superior. Hay desarrollo sobre la geografía electoral, sobre las zonas mínimas en las que se eligen a las personas que son representantes populares, los plazos para hacerlo y algunas otras cuestiones, ¿no?, que han sido ampliamente estudiadas por los tribunales. La Corte tiene también algunos otros precedentes sobre la materia, pues que creo que serían muy útiles, ¿no?, para saber exactamente en dónde estamos parados, ¿no?, para trabajar en este tema y pues reiterar el ánimo colaborativo, ¿no?, del instituto para transitar en este asunto. Muchas gracias. Gracias, secretario. Bien, pues agradecemos. Adelante, consejera, sí. Sí, gracias. Respondiendo a lo que decía el diputado en cuanto a la socialización de este tema, también lo creemos muy importante para el Instituto Estatal Electoral porque estaríamos agregando un cargo más de elección. Y bueno, creo que en esencia recoge las aspiraciones precisamente de la ciudadanía para participar más. Entonces, bueno, pues para nosotros es muy importante que la propia ciudadanía conozca cuál es la naturaleza del cargo, ¿no?, y también todas las atribuciones que tiene. O sea, de poco nos serviría avanzar en este tema en cuestiones legislativas, electorales, si la ciudadanía no va en la misma ruta. Entonces, para nosotros es muy importante abonar. Tenemos un área especializada en educación cívica, en participación ciudadana, y claro, nosotros estaríamos imprimiendo muchas fuerzas en este tema en particular, socializar una nueva elección o un nuevo cargo que se suma a las elecciones de manera directa. Gracias, consejera. Sí es un nuevo cargo y sí lo veíamos en temas de registros, en temas de cómputos, tiene muchas implicaciones, impugnaciones, así es. Me gustaría escuchar al secretario de Asuntos Legislativos de este Congreso, que tiene también una aportación. Buenos días a todas y a todos. Agradecer la invitación al presidente de la comisión, agradecer al resto de los diputados y diputadas que nos acompañan y por supuesto celebrar la presencia de las consejeras y de los consejeros del instituto. Efectivamente, como ya se ha dicho en este tema, particularmente las regidurías, es agregar una elección más prácticamente, con todo lo que ello implica. Y me parece que sería muy importante, aprovechando la presencia del instituto, que nos pudieran apoyar en tomarle opinión al Instituto Electoral de Nayarit. Es el único estado donde se realiza de esta manera las elecciones de regidores. Me parece que en Campeche también tienen otra elección adicional, pero no es propiamente regidores, sino son tipo autoridades auxiliares. Implica todo un proceso electoral distinto. De hecho, Nayarit va a una elección extraordinaria de una regiduría y el INE le tendrá que asignar tiempos de radio y televisión para una regiduría. O sea, me parece que sí es muy importante que le tomen nota al Instituto Electoral de Nayarit para ver cuáles son las implicaciones de carácter operativo desde el órgano electoral, más allá de la reglamentación, de la formulación de la ley, más allá de eso, lo que implica para el Instituto Electoral la organización de este tipo de procesos a través de este modelo que solo opera en Nayarit.
entrar a otro esquema en Chihuahua me parece que sí implica no solamente pensársela 2 veces, sino tomar la opinión de quienes ya operan con esta regla en el país, ¿no? Esa sería una sugerencia. Y esto obviamente es un insumo valiosísimo, no solamente para la autoridad electoral local, sino también para el área técnica del Congreso, a saber qué debemos de tomar como previsiones. Es una sugerencia, presidente. Sí, pues sí. Pues sí, indudablemente va a resultar valioso recoger las experiencias, las buenas prácticas, los desafíos que han enfrentado estas elección directa de regidurías en esta entidad federativa. No sé si haya algún comentario final para poder cerrando este tema con el compromiso de esta comisión de dar seguimiento permanente. Entendemos también el proceso en el que se encuentra ya el Instituto Estatal Electoral en la renovación de varias de sus consejerías. Entonces estaremos aprovechándoles al máximo en estos últimos días con la finalidad de también aprovechar todo el expertise que han recabado en estos años y igualmente ponernos a disposición de las nuevas consejeras y consejeros que se integren al órgano con la finalidad de pues dar continuidad rápida. Yo insisto en que, y así lo expresaría con los diputados Bazán, Chávez y Carrera, la importancia de tener un acuerdo político con las fracciones representadas para saber exactamente en qué ruta podemos ir transitando ya con mucha claridad y que el propio órgano tenga también esa certeza. Pues agradecerles, consejeros, consejeras, personal técnico del instituto, secretario, con la finalidad de poder retomar algunas pinceladas, porque entiendo que puede llevarnos muchas horas el poder revisar a detalle cada uno de estos temas, pero bueno, insisto, el objetivo era tener un primer acercamiento y de ahí poder ir avanzando para tener certeza en este y en otros temas que tenemos aquí en la comisión. Pues muchas gracias por sus aportaciones. Presidente, si me permite. Sí, por supuesto, consejera, adelante. Sería muy importante que en la siguiente reunión invitáramos al delegado Alejandro Sherman del INE, porque bueno, los temas de geografía electoral, quien tiene el expertise es precisamente el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Gracias, sí, por supuesto. Es importante también contar con el INE, particularmente aquí con su representante y en las siguientes mesas igualmente ya abriéndola a sociedad civil para que participe también con sus aportaciones. Bueno, dando continuidad al orden del día, solicito en relación al punto 5 a la Secretaría Técnica haga una breve explicación de la iniciativa enlistada. Debo decir, esta iniciativa se expone solo para efectos de recepción de esta comisión. Posteriormente se entrará al análisis correspondiente. Adelante, secretaria. Es reducir el financiamiento a los partidos políticos. Se esgrimen una serie de argumentos para dar sustento a su pretensión en esta iniciativa que presenta el grupo parlamentario de Morena, dentro de los cuales destacan que a su juicio los partidos políticos deben ser empáticos en que se les reduzca el financiamiento con el que cuentan para gastos de operación y organización, dado que esto pudiera ser aplicado a otros rubros de mayor prioridad, a decir de la exposición de motivos. Me permito señalar lo que señala el texto vigente. La propuesta específica consiste en reformar las fracciones primera y segunda del párrafo tercero del artículo 27 bis de la Constitución Estatal, que es relativo, como lo señalaba, al financiamiento de los partidos políticos. El texto vigente señala, fracción primera, el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. El 30% de la cantidad que resulte, de acuerdo con lo señalado anteriormente,
se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 75% restante de acuerdo al porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Y fracción segunda, el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elija gobernador del Estado, diputados al Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos, equivaldrá al 55% del financiamiento público que les corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año. Cuando solo se elijan diputados y miembros de los ayuntamientos, equivaldrá al 35% de dicho financiamiento por actividades ordinarias. Al efecto, la propuesta específica consiste en que para el caso de la fracción primera antes citada, la multiplicación sea por el 32.5% del valor diario de la UMA y en el caso de la fracción segunda equivalga al 27.5% del financiamiento que corresponda a cada partido político por actividades ordinarias y que cuando se elijan diputaciones y miembros de ayuntamientos equivalga al 17.5%. Y ese sería todo, presidente. Muchas gracias, secretarios. Tienen por recibida la iniciativa para su posterior análisis, discusión y votación. Por lo que respecta al punto 6 del orden del día, les comento que nos encontramos en el proceso de elaboración del programa de trabajo interno de esta comisión. Estamos abiertos a recibir propuestas de los diputados y diputadas. Asimismo, hago extensiva la invitación al Instituto Estatal Electoral, si consideran importante realizar algunas sugerencias para incorporarlas dentro de nuestro plan de trabajo, con todo gusto las hagan llegar al suscrito para incorporarlas en el programa que estaremos poniendo a su consideración en la siguiente sesión de esta comisión con la finalidad de dar cumplimiento a nuestra normatividad. Hay muchos temas, efectivamente, en materia de participación ciudadana. Anticipo algunos de ellos. Es justamente dotar de un instrumento normativo, una ley, a los diferentes instrumentos de participación ciudadana. Entendemos que el Instituto Estatal Electoral ha sorteado algunos de estos procesos con la emisión de sus propios lineamientos. Sin embargo, consideramos inaplazable el ya establecer un marco normativo preciso de cada uno de estos instrumentos de participación ciudadana que contempla la Ley de Participación Ciudadana. Bueno, y en materia electoral, indudablemente hay varios aspectos. Debo decir que hay buena voluntad por las diferentes fuerzas políticas en trabajar una reforma electoral no coyuntural, es decir, no esperarnos hasta 90 días antes del inicio del proceso, sino poder generar un acuerdo previo a la dinámica de la contienda política y poder transitar en algunos aspectos fundamentales que inciden tanto en la vida municipal, estatal, órganos autónomos, en fin. En ese sentido, también, bueno, pedirle aquí al diputado Bazán, presidente de la Comisión de Gobernación, trabajar muy de la mano en estos temas. Hay muchos aspectos en donde estaremos seguramente trabajando conjuntamente y, bueno, reiterarles la disposición a las consejeras y consejeros de poder recibir sus aportaciones para incorporarlas dentro del plan de trabajo de esta comisión. Ya tenemos el tiempo cercano, entiendo es hasta finales de este mes, para la aprobación de este plan de trabajo, pero bueno, en la siguiente sesión ya lo estaremos poniendo a consideración de esta comisión. Si algún diputado tiene algún comentario sobre el plan de trabajo de esta comisión, por favor, hacérmelo saber o en su caso proceder al siguiente punto. De no ser así, solicitaría a la Secretaría si existe algún tema en asuntos generales. De la presidencia, pregunto a los integrantes de esta comisión si existe algún asunto general a tratar. Ahí nomás, presidente, claro, comentar si las consejeras, los consejeros, la presidenta del Instituto Estatal Electoral tuvieran algún tema adicional que no sea de objetivo de la reunión al trabajo que tenga que ver con el Congreso, con la comisión o con otras comisiones
saber para poder avanzar una agenda de gestión, un punto, tema presupuestario, algún tema que sirva, creo que podemos tomar nota y podemos ayudar a resolver algunas cuestiones. Por otro lado, vamos a integrar Comisiones Unidas. Ya de mañana tenemos Comisión de Gobernación, mañana, para integrar algunas otras agendas legislativas que se encuentran en la Comisión de Gobernación y seguramente pronto instalaremos con esta comisión Comisiones Unidas. Adelante, diputada. Gracias. De manera muy breve, con este tema del presupuesto, platicarles que nosotros hace unos días, precisamente por normatividad, como ustedes mismos, pues aprobamos nuestro presupuesto. Se ha platicado en su momento con el área ejecutiva a través de Hacienda, con quien preside la comisión también de presupuestación en el Congreso del Estado, cuáles han sido sus componentes, ha sido socializado, ¿no? Inclusive cuál es el año, el calendario comparable con este 2022, que es el caso del 2019, un año de no proceso. Pero bueno, siempre hay, por falta de conocimiento, pues algunos señalamientos, ¿no? Hace algunos años, en 2019, se nos aprueba alrededor de 80 millones de pesos. Sin embargo, en aquel momento nosotros no teníamos atribuciones o funciones que tuvieron ustedes a bien pues designar al órgano comicial en la última reforma político-electoral. Entonces crecimos nosotros en estructura porque nos fijaron a través de la legislación electoral una dirección de prerrogativas y partidos políticos, se amplió la unidad de género a derechos humanos, existe un área de archivo que también la normatividad general en materia de archivo que ha ido creciendo el tema en nuestro país, no se tenía, no trabajábamos simplemente con el tema de archivo, que necesita especificaciones, personas muy especializadas en archivo histórico, áreas en donde se guarde, se resguarde pues la información histórica del instituto, ¿no? Entonces, en fin, una serie de áreas que simplemente nosotros no teníamos o estaban incorporadas de manera técnica alguna de las otras direcciones. Un punto también muy importante es la creación o la incorporación del órgano interno de control que se nos nombró en febrero. Nada más este órgano crece a inclusive más direcciones de las que el propio órgano comicial tenemos. Entonces, el crecimiento es amplísimo, ¿no? Su presupuesto asciende a 10 millones. Nosotros de manera muy respetuosa, tal cual nos lo dio su titular, el órgano interno de control, pues así mismo la pasamos. Lo mismo que hace Hacienda con nosotros, ¿verdad? O sea, de respetar dentro de la autonomía, pues lo mismo hicimos nosotros con el órgano interno de control. Entonces, bueno, son funciones, son áreas que han ido creciendo de manera en que es nuestra obligación legal el presupuestar para su debido funcionamiento y que pues son normas que la gran mayoría las impusieron ustedes o bien el Congreso de la Unión. A eso obedece el presupuesto. Les platico que nuestro primer ejercicio ascendió a 250 millones de pesos en aras, obviamente, pues de apretarnos el cinturón, de pues hacer actos que cooperen al estado financiero del estado. Finalmente quedamos en un poco menos de 200 millones de pesos. Hay una bolsa muy grande que son 55 millones de pesos o alrededor de esa cantidad que son para mecanismos de participación ciudadana. Cuando me hace el favor de platicar conmigo el señor secretario de Hacienda, le digo yo, bueno, a ver, cada año que presupuestamos nosotros estos mecanismos, aunque no sabemos cuáles son los que vayan a solicitar la ciudadanía, o sea, es algo de realización incierta, ahí a final de año, cuando se aprueba el presupuesto, pues generalmente es la parte que se nos quita. Pero el mismo secretario me decía, no es conveniente porque si no nos va a pasar lo mismo que en las juntas municipales, es decir, se quitó del presupuesto y cuando vino la problemática, pues no teníamos una partida para que pudiera operarse este tema. Por fortuna lo resolvimos, ¿no? Entre el propio Congreso, el propio Poder Ejecutivo y el Instituto Estatal Electoral. Entonces, estos son los componentes que integran nuestro presupuesto. Evidentemente siempre hay crítica, es mucho dinero, sí. La cuestión electoral cuesta,
¿no? Porque son personas quienes operan. La parte más gruesa es personal, porque recuerden ustedes que nosotros somos técnicos de la política, no somos políticos ni políticas, somos gente especializada en los temas políticos electorales, en el derecho electoral, en organización electoral, es decir, en áreas muy específicas que requieren de una gran preparación, capacitación constante, y nuestro grueso siempre será la nómina. Además, por regla de operatividad, de contabilidad gubernamental, es precisamente lo que nos salva en momentos de crisis. Y les pongo el gran ejemplo de este proceso electoral. Hubo muchos meses en que no hubo asignación de presupuesto por la crisis que vivía económicamente el Estado. Entonces, nosotros vivíamos del ahorro que nos permitía el no gastar en lo inmediato en personal, y que eso nos permitiría estar haciendo gasto operativo, porque la regla normativa no nos permite al revés. Es decir, yo no puedo tomar dinero del gasto operativa para personal, pero sí de personal para el gasto operativo. Eso es lo que permite sobrevivir ahorita al órgano y terminar el año de manera viable, gracias a la distribución, pues, de los montos que sí fueron asignados al órgano electoral, ¿no? Estábamos a unos días de la jornada electoral, nos costaba 54 millones jornada y cómputos, y no teníamos dinero en caja, ¿no? Muchos de ustedes, con quien tuve yo la oportunidad de platicar, con el diputado Omar Bazán en aquel momento, con el señor gobernador, con el secretario de Hacienda, en fin, con algunos actores y actoras que les tocaba la decisión, pues supieron esta situación. Por fortuna, hubo una reacción de Hacienda, se nos depositó 30 millones de pesos para poder sacar la jornada electoral. Pero estas son, pues, las realidades que existen en el Estado. En ese momento se dejó sin depósito a otros órganos constitucionales autónomos para poder ayudar al órgano electoral y poder sacar la jornada electoral y los cómputos. Entonces, bueno, la administración siempre será difícil, siempre será compleja. Seguramente nunca nos alcanzará el dinero, pero sí yo quiero ser muy enfática en que este presupuesto es mayor al del 2019, sí, por supuesto, porque hay funciones y atribuciones que ustedes mismos nos han dado, que otras leyes generales o nacionales nos han atribuido, la propia ley de participación ciudadana creada por ustedes o por este poder legislativo, y que nuestra obligación es presupuestar. Ya evidentemente que la decisión estará en ustedes de cuál será la política de aprobación, y siempre estoy segura, a pesar de que hay 3 personas que ya nos vamos, sé que el órgano electoral siempre se sentará al diálogo, ya pues a ver cuál es la mejor vía para solventar pues esta actividad tan importante que ustedes nos han asignado, y que bueno, el órgano electoral ha sido sinónimo hasta este momento, y estoy segura que lo seguirá haciendo, de dar certeza a la ciudadanía de cada proceso electoral y de cada mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Es la tarea o la función del árbitro electoral, se ha cumplido, hay una gran acreditación por parte de nosotros, una gran socialización con la propia sociedad civil, con el empresariado, con las instituciones de educación educativa, y creo que es muy importante pues fortalecer al órgano y buscar pues la mejor solución, la mejor vía para pues que su funcionamiento sea el adecuado conforme a lo que ustedes idearon que debía de ser el órgano local, ¿no? Es cuanto. A lo que comenta la consejera presidenta, también debe de señalarse que en el presupuesto 2022, nosotros precisamente en estas 4 consultas que la consejera dice que se ha agregado al presupuesto, se está incluyendo una consulta indígena. Y esto es bien importante porque tenemos que ponerlo, porque en caso de que se genere una distritación municipal, nosotros tenemos la obligación de salir a los municipios y generar esta consulta indígena. Por eso sí lo traemos ya incluido en este presupuesto 2022. Además de que hemos andado en algunos municipios, precisamente porque parte de nuestras atribuciones es promover la ley de participación ciudadana, y hay una exigencia muy fuerte por parte de varios municipios de que tengamos mayor presencia. Nosotros nos fuimos al mínimo indispensable, creemos necesario y urgente establecer una oficina en Juárez.
O sea, eso para nosotros es bien importante. ¿Por qué? Porque el municipio de Juárez es el municipio con menor participación en el estado, pero además porque hay muchas, tanto instituciones educativas como asociaciones o agrupaciones de la sociedad civil que claman, ¿no? por el establecimiento de redes y cómo aumentar la participación ciudadana. Entonces, establecer una oficina en Juárez para nosotros ya es una necesidad. Estamos hablando de una oficina muy pequeña y realmente el presupuesto que le estamos asignando es pues altamente reducido, pero creo que viable para que funcione en Juárez y ya como parte de las exigencias, aunque son varios los municipios que reclaman esto, ¿no? Pero sí creemos que poner especial atención en Juárez para nosotros pues es muy importante. Y otro tema también fundamental es incrementar la participación ciudadana. O sea, a partir de la reforma de 2018, cuando se crea la ley de participación ciudadana, para el órgano electoral ya no solo organiza elecciones, o sea, también ya organiza mecanismos de participación ciudadana. Dejarlos fuera es dejarnos sin manos para realizar nuestras atribuciones. Entonces, necesitamos ese recurso. Creemos que que hemos hecho un esfuerzo, como dice la consejera, para reducirlo al mínimo, pero esto es digamos que lo menos que nos permite viabilidad. Reducirlo ya pondría en riesgo nuestras atribuciones. Y finalmente, en cuanto a qué podemos nosotros aportar en cuanto a estas temáticas que ustedes tienen pendiente, ya mi compañero el consejero Saúl Rodríguez en otra ocasión había comentado que si ustedes desean organizar mesas de consulta para modificar la ley de participación ciudadana, porque así lo dice la propia ley, que se tendrán que generar mesas de consulta, nos gustaría ir de la mano con ustedes. O sea, estar sentados en estas mesas de consulta, convocar a las organizaciones ciudadanas con las que trabajamos, a la academia con la que trabajamos, a instituciones educativas de nivel superior con las que trabajamos. Entonces creo que podemos contribuir de buena manera y además pues ponerle sobre la mesa algunas inquietudes también que ya hemos recogido por parte de la ciudadanía. Entonces, Juan. Gracias, consejera, consejero. Gracias, presidente. Bueno, también comentarles que en este ejercicio que hemos realizado, tomando en consideración algunas, futureando respecto a algunos ejercicios de participación ciudadana que podamos tener Chihuahua y Juárez, pues también estamos considerando el uso de urnas electrónicas en ciertos lugares según la capacidad que tenemos, porque sí tenemos la capacidad para resolverlo ahorita en el municipio de Chihuahua con urnas electrónicas, pero el municipio de Juárez se nos complica mucho. Por la cantidad, créanme que somos bien conscientes y tratamos de invertirle para poder hacer un ejercicio consciente de los recursos. Pero también se nos complica mucho cuando el municipio es grande, como Juárez. Como ustedes saben, pues somos de los pocos estados, incluso fuimos el estado que toma en consideración el uso de tecnologías para poder resolver este tipo de temas con las urnas electrónicas ya hace cerca de 20 años. Y en ese sentido nosotros también hemos ido transitando. Tuvimos un ejercicio también de voto por internet ahora para el presupuesto participativo del municipio de Chihuahua pasado. Y hemos tratado de invertirle en tecnología para hacer más barato. O sea, existe conciencia también en el instituto de poder irnos de la mano con la tecnología para abaratar costos de los mecanismos de participación ciudadana de manera general, ya sea política o social. Pero también tenemos que ser cuidadosos y cautos para irnos pasito a pasito, porque también no podemos desvirtuar una herramienta que puede ser a la postre, pues una gran oportunidad, ¿no? Y también otra cuestión que quisiera comentarles, ahorita lo comentaba con el presidente de esta comisión respecto de que el instituto está transitando por la obtención de una certificación de ISO 9001, pues, en específico, que incluso ya el sábado pasado nos dieron una recomendación para la certificación. Espero que para finales de esta semana podamos estar recibiendo nuestro certificado. Ya pasamos toda la auditoría de manera casi perfecta. Y este es un tema bien importante porque nosotros no estamos certificando que el proceso de compras, que el proceso de reclutamiento, estamos certificando todos los procesos de la institución, toda la organización de procesos electorales, la organización de procesos de participación ciudadana, los programas de educación cívica y todo el staff, todo el soporte que se le da a esto mediante las áreas administrativas y técnicas que le dan apoyo, ¿no? Jurídico, comunicación social, ya sea la propia dirección ejecutiva de administración y de sistemas y demás áreas de soporte, ¿no? Pero para nosotros es muy importante esto porque también resuelve muchos temas, incluso de transparencia, de ejercicio de recursos, de mejora continua,
que para el instituto es muy importante para dar mayor credibilidad, confianza, certeza en los procesos en los que somos parte, ¿no? Y sí queríamos comentárselos a ustedes, pues como diputadas y diputados de particularmente de esta comisión, para que lo tomen en consideración también. Gracias, consejero diputado Chávez. Muy concreto, digo, es un tema que en lo personal me apasiona, el tema de participación ciudadana. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo en esa materia, sin embargo, creo que estamos dotando de derechos, pero no estamos dotando de herramientas para ejercer los derechos. Y todo tiene que ver con un tema presupuestal, así muy práctico el tema. Creo que ahorita lo comentaba el licenciado, primero tenemos que ser muy creativos para poder darle la posibilidad a la ciudadanía que ejerza el derecho, y esto implica tanto urnas electrónicas, capacidad a lo mejor de generar procedimientos o procesos a través de internet, no sé, son muchos temas que creo que la autoridad electoral se tiene que poner a trabajar en ese sentido. Y pues no sabemos en el año fiscal o presupuestal lo que vaya a pasar, si vienen consultas ciudadanas, si vienen mecanismos de participación que cuesten. Yo lo que creo que esta legislatura tendría que hacer, y lo digo porque dije, mejor lo digo porque se me olvidó después, creo que tenemos que hacer un fondo, así tal como era el fondo en antes. A lo mejor encontrar un mecanismo financiero que le permita a la autoridad electoral contar con ese dinero para, si se llega a presentar el caso, poder ejercer ese dinero en ese momento, porque no va a haber presupuesto que alcance. Esa es la realidad. Entonces, yo sí soy un convencido que la democracia cuesta, pero también genera economía y genera progreso, genera todo. Entonces, a lo mejor, que creo que lo que les toca a ustedes es generar desde su trinchera innovación para la hora de la participación ciudadana, y a nosotros sí nos corresponde también innovar en el tema de presupuesto, a lo mejor con la generación de una figura como esta. Digo, lo pongo ya a consideración y pues habrá que empezarlo a trabajar, ¿no? Gracias, diputado. ¿Alguna intervención más? Bien, de no ser así, cerraría agradeciendo nuevamente la intervención de las consejeras y consejeros, el secretario y personal técnico del instituto. Aprovecho también para felicitarlos a los consejeros y la consejera presidenta por la rendición de su informe. Recientemente ya nos actualizaba el diputado Bazán, efectivamente el Congreso lo ha ya recibido. Y pues bueno, vienen muchos temas que habrá que ir trabajando fuera de coyuntura. Creo que eso es importante, pero con una visión pues de largo plazo, no volteando solo a ver el proceso electoral anterior ni el que sigue, sino creo que hay las condiciones propicias en términos políticos en la conformación del Congreso del Estado para poder generar una reforma importante en materia electoral, donde indudablemente participe el instituto, participe la ciudadanía, la sociedad civil y por supuesto este crisol político como es el Congreso del Estado. Habiéndose agotado los puntos que integraron el orden del día de esta sesión, siendo las 10:22 del día 18 de octubre del 2021, damos por terminada esta sesión de la Comisión de Participación Ciudadana. Gracias a todas y todos. Muchas gracias. Nos vemos.